Para ti, ¿quién es Jesús? Jesús es el Hijo de nuestro Padre. A mí lo que me han inculcado es que Jesús es como una imagen que se tiene en una religión, ¿sabes? Uy, Jesús, pues el que creó todo el mundo. Una persona esencial. Jesús es el Hijo de Dios que vino a salvarnos y que murió en la cruz. ¿Y tú crees que Jesús es Dios? No. ¿No? Sí, no. Muy bien. ¿Por qué? Porque como te digo, Jesús, yo que pienso que es una persona como nosotros que existió en algún momento de la vida, que hizo cosas muy importantes, pero realmente Dios es como una creencia, una fe en algo que tal vez no existe. Sí, pues yo la verdad lo veo como un profeta, ¿no? Uno de los grandes maestros. Jesucristo pues pudiera ser entre comillas un Dios, el cual hay muchos como Dios Buda o entre otros. Pues Jesús es el Salvador, el Rey, el Rey de Reyes. Gracias. Podría decirse que es como mi mejor amigo. Bienvenidos todos una vez más. Ayúdame, Radiante, a darle una bienvenida a aquellos que nos acompañan en línea. Qué bueno que están con nosotros. Bienvenidos. Ahí al llegar hoy te entregaron un bosquejo, unas notas para lo que vamos a estar viendo hoy. Te voy a animar a que lo tomes, te prepares para tomar tus notas. Estamos en esta serie a la que hemos titulado Jesús es, donde estamos viendo que en realidad hay personas que tienen todo tipo de opiniones en cuanto a Dios, en cuanto a Jesús específicamente. Y en esta serie estamos enfocándonos en conocerlo más a Él. ¿Cuáles eran sus atributos? ¿Cuál es su personalidad? Su poder, sus enseñanzas, su amor. Nuestro deseo sobre todo es que a través de esta serie, tú que estás aquí en casa y tú que estás en línea, puedas familiarizarte, conectarte de una forma muy personal con quien Jesús es verdaderamente. Nuestro texto clave para todo esto ha sido 1 Corintios capítulo 2, los primeros 2 versículos. Lo estoy leyendo de un paráfrasis que no es una traducción literal, pero por eso te damos a ti los versículos para que lo veas en tu Biblia. Pero este paráfrasis nos ayuda un poquito a ver con un idioma un poquito más contemporáneo qué es lo que dice. Y dice: recordarán, amigos, aquí está Pablo escribiéndole a los creyentes en la ciudad de Corinto. Dice: recordarán, amigos, que cuando llegué por primera vez no traté de impresionarlos con discursos pulidos y las filosofías más recientes. Deliberadamente lo mantuve todo claro y simple. Primero que nada, Jesús y quién Él es. Después, Jesús y lo que hizo. Jesús crucificado. Como vimos en el video de introducción, tienes la oportunidad, tú y yo tenemos todos los días, es de ver que personas tienen una opinión de quién es Jesús en todos los aspectos, ¿sí? Tienen conceptos diferentes, casi todas las personas. Lo que hemos visto es que, como lo vimos en el video, muchas veces el concepto, la opinión que muchos tienen de Jesús no es bíblico. ¿Sí? Es producido por la información que recibimos a través quizá de una película, tal vez de una canción. No está mal. Generalmente hablando sería a través de una tradición que nos enseñaron, y eso no necesariamente es malo, pero seguido no es bíblico. Y lo que queremos hoy es entender qué es quien Jesús verdaderamente es. Hay un lema, ¿cómo se dice? Un lema, la primicia, la verdad central que queremos establecer para toda esta serie, y esto es para tus notas. Si estás escribiendo, diríamos esto: conocer de Dios no es lo mismo que conocer a Dios. Nunca lo va a ser. Sí, hemos visto con el ejemplo de las celebridades, ¿no? Por ejemplo, ¿alguien aquí ha escuchado de Lionel Messi? A ver, haz ruido si has escuchado de Lionel Messi. Sí,
¿Se vale hacer ruido aquí? Tengan libertad, ¿sí? Nada más 3 personas conocen de Lionel Messi. Bueno, vamos a cambiar de deporte, otra celebridad la próxima vez, ¿sí? Pero Lionel Messi, si conoces de su vida, sus proezas, sus logros, está bien, pero no es lo mismo conocer de Lionel Messi que conocer a Lionel Messi. ¿Sí me explico? Tú conoces de Lionel Messi, la esposa de Lionel Messi conoce a Lionel Messi. ¿Sí me explico? Es muy, muy, muy diferente. Y para hacer repaso, básicamente las primeras 2 sesiones empezamos diciendo, o hablando más bien dicho, de quién es Jesús, y dijimos que Jesús era o es Dios, ¿sí? Y luego vimos que aparte de ser Dios, Jesús es nuestro mejor amigo. Hoy vamos a ver una perspectiva de Jesús. Hoy vamos a hablar de que Jesús es el maestro. Di conmigo bien fuerte, el maestro. Esto es muy importante porque verlo de esta forma puede literalmente revolucionar tu vida. Cuando tú ves a Jesucristo como el maestro, alguien a seguir, tú vas y de hecho crees eso. ¿Sí? Porque ¿cuántos saben que todos accionamos, todos actuamos conforme a lo que creemos? ¿Sí? Cuando tú ves a Jesús de esta forma, literalmente puede revolucionar tu vida, porque vas a tomar lo que el maestro dice de una forma diferente a alguien que lo ve como un profeta o como alguien que fue simple y sencillamente un carácter, un personaje histórico, ¿sí? Pero más de 48 veces en los evangelios nada más, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, más de 48 veces se le dice a Jesús maestro. Entonces yo dije, bueno, tal vez sería bueno para ti, para mí, conocer esta perspectiva, este aspecto, esta característica de Jesús como maestro. Ahora, ayúdame un poquito. ¿Qué caracteriza a un buen maestro, una buena maestra? Desde el principio le dimos al clavo. Gracias. Fue el ejemplo. Alguien dijo el ejemplo. Yo iba a decir, bueno, podría ser la inteligencia, que sea relevante, tal vez chistoso, que sea auténtico, que sea empático, pero literalmente todo eso es bueno. Pero le dimos aquí al clavo desde el principio. Si estás en línea tienes que saber que tenemos una increíble calidad de personas aquí en casa, ¿ok? Pero es lo que caracteriza. Sí, se pudieron haber alegrado por eso, no sé si no, pero el ejemplo, una de las características más importantes de los buenos maestros, las buenas maestras, es que nos proveen un ejemplo, ¿sí? Algo que poder imitar. Y eso es exactamente lo que Jesucristo hizo. Vamos a ver Juan capítulo 13 para empezar. Y una de las cosas que creo que está muy importante aquí es, como el mejor maestro de toda la historia, solamente horas antes de ir a la cruz a morir por ti y por mí, si recibimos su sacrificio por nuestros pecados, Jesús enseña una de las lecciones más importantes a sus discípulos y a través de ellos a nosotros. En Juan 13 del 12 al 15 dice aquí: cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Y entonces les dijo: ¿entienden lo que acabo de hacer con ustedes, o lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto, dilo conmigo bien fuerte, el ejemplo. Una vez más, les he puesto el, así es, para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Vamos a orar. Padre, en este día te damos gracias porque tenemos la oportunidad de entrar a tu palabra, de estar juntos, de reunirnos en un lugar como este con libertad. Te damos gracias también por el precio que a través de los siglos se ha pagado para que podamos hoy tener la oportunidad de leer tu palabra en nuestro propio idioma y entender tu corazón. Ayúdanos hoy a verte por quien verdaderamente eres. Ayúdanos a seguirte como el ejemplo que eres a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues dijimos que una de las cosas que un buen maestro hace, lo principal es que nos da el ejemplo. Vimos que Jesús es exactamente lo que hizo. Ahora,
Una de las cosas más frustrantes en la vida, no sé, ayúdame si estás conmigo en esto, una de las cosas más frustrantes es no tener un ejemplo cuando más lo necesitamos. ¿Alguien conmigo? ¿Sí? Podría ser desde algo tan ligero como cuando estás tratando de armar una pieza de mueble, ¿no? A veces, no sé, tal vez no eres como yo a veces compro muebles que tienes que armar, ¿sí? Dices, no, esos no son de veras, yo sé, pero a veces tengo que comprarlos, ¿sí? Un escritorio, un librero, algo. Y una de las cosas más frustrantes es que te dan todas las piezas y a veces no te dan las instrucciones, ¿no? No tener un ejemplo puede ser muy frustrante. Eso es algo leve. Yo diría que tal vez una de las cosas más frustrantes podría ser el necesitar avanzar tu empresa, tu negocio, tu carrera y no tener un buen ejemplo en cuanto a cómo poder hacerlo. O quizá lo podemos traer un poquito más cerca a casa. El necesitar mejorar o salir adelante en tu matrimonio y no tener un buen ejemplo en cuanto a cómo hacer. ¿Alguien conmigo? ¿Sí, chico? Es muy frustrante o querer crear bien a nuestros hijos y no tener un buen ejemplo en cuanto a cómo, ¿no? ¿Alguien conmigo? Si tú estás en línea, espero que tú estés conmigo. A ver, ¿alguien conmigo? Ayúdenme. Ahora, ¿qué sucede cuando no sabemos qué hacer? Cuando no sabemos qué hacer, cuando no tenemos un ejemplo. Proverbios 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte, ¿sí? En la ausencia de un maestro, en la ausencia de un ejemplo, todos nosotros tenemos tendencias a reaccionar de ciertas formas que no siempre son lo mejor, ¿sí? ¿Cuántos estarían conmigo de acuerdo conmigo en eso, ¿verdad? Todos tenemos esas tendencias. Quiero decirte algunas de las que creo que generalmente todos podríamos decir, creo que sí me he encontrado en ese lugar en algún punto. Cuando no sabemos qué hacer, para tus notas, seguido tratamos de arreglarlo nosotros mismos, ¿sí? En mi caso, diría, cuando traté de poner esa pieza de mueble sin instrucciones, algo que debería de haber tenido 4 patas, terminó con 3, ¿sí? Porque tratamos de hacerlo, solucionar las cosas nosotros mismos. Y ahí el peligro es que llegamos a veces a creer la mentira, la gran mentira, de que no necesitamos a nadie más. De hecho, te comparto algo personal, algo muy personal. Cuando yo estaba niño, mi familia, mi mamá y yo nos mudamos a Estados Unidos y vivíamos en California. Y yo aquí tengo los mejores tíos del mundo. La neta es que tengo buenos ejemplos, muy divertidos en ciertas formas, como mis padres, literal. Mi papá murió cuando yo tenía 9 años, entonces mis tíos fueron siempre un instrumento, una gran bendición a mi vida. Ahora, al irnos a otro país, literalmente no hay un ejemplo. Y yo como joven, como adolescente, tenía preguntas, tenía dudas, ¿cuántos entienden? ¿Sí? Tenía cosas que yo quería saber, necesitaba saber, pero no tenía un buen ejemplo o un maestro a quien poder imitar, lo cual a mí me llevó a tomar muchas muy malas decisiones que terminaron trayendo mucha destrucción a mi vida y a personas que me amaban, ¿sí? El no tener un ejemplo a quien seguir que nos pueda llevar hacia algo bueno siempre, no nada más puede ser frustrante, puede ser destructivo. ¿Estamos? Entonces, eso es una de las cosas que yo diría. A veces cuando no sabemos qué hacer, tratamos de arreglar las cosas nosotros mismos. Las personas con las que yo me empecé a asociar no eran personas diabólicas, simple y sencillamente ellos tampoco tenían un ejemplo. Ellos tampoco tenían alguien en el hogar a quien seguir y por lo tanto nosotros nos dábamos el ejemplo de uno a otro. ¿Cuántos entienden exactamente lo que estoy diciendo? Y como chavos, entonces fue una de las cosas que puede suceder. Intentábamos solucionar la vida nosotros mismos. Cuando no sabemos qué hacer, ¿qué más sucede? Usualmente, eso es para tus notas, comenzamos a imitar a otros. Seguimos con la misma ejemplo que te estaba dando, ¿no? Al yo imitar a personas que tampoco tenían un buen ejemplo, que no eran una buena guía para mi vida, continuaba la destrucción, ¿sí? Como en un ciclo destructivo tomaba yo decisiones no muy sabias, ¿sí? Yo creía que era una buena idea, pero acabamos de leer, hay caminos que a Edgar le pueden parecer muy buena idea,
pero que terminan siendo una gran tontería. ¿Cuántos están conmigo? Sí, yo sé que tal vez yo soy el único en este lugar que lo ha hecho, pero bueno, en fin. Aquí el peligro cuando imitamos a otros, el peligro es que cuando ellos a quien imitamos no son una persona, un ejemplo saludable o seguro, nuestras vidas se continúan adentrando hacia caminos de muerte, que es básicamente lo que Proverbios nos decía, ¿sí? Y otra cosa que vemos cuando no sabemos qué hacer, aparte de que tratamos de solucionar las cosas por nuestra propia cuenta, no incluimos a Dios, aparte de que empezamos a imitar personas que quizá no son personas seguras o salvas para seguir, cuando no sabemos qué hacer, nos resignamos a vivir así. Y aquí es donde la bronca se pone bien gruesa. Porque cuando no sabemos qué hacer y no tenemos respuestas y no tenemos a alguien a quien seguir, no tenemos un buen ejemplo, no tenemos un maestro en cualquier área de la que estemos hablando en la vida, tú y yo empezamos a tolerar la situación. Empezamos a creer que así como es, se va a quedar la cosa. ¿Alguien conmigo en esto? Es más, te voy a decir, al estar orando por esta reunión hoy, este es el punto donde dije, ¿sabes qué? En mi corazón sentí que aquí alguien iba a notar algo junto a este punto y iba a hacer un cambio en su vida. Porque tal vez tú estás aquí, donde te resignas a vivir así como estás, o estás escuchando en línea y simple y sencillamente te das como por vencido, te das por vencida. Y renunciamos a la idea de que puede ser diferente. Renunciamos a la idea de que algo puede mejorar, de que algo puede y debería de cambiar. Este es, yo creo, uno de los puntos más peligrosos para cada uno de nuestros corazones y nuestras vidas. Esto es lo peor y más triste que creo que un ser humano puede hacer. Darse por vencido. Si estás aquí, este es el punto donde yo sentí en mi corazón, alguien necesita escuchar estas palabras. No te resignes. No te des por vencido. No tires la toalla. Radiante, escúchame bien, no es el fin. ¿Sí me explico? El hecho de que Jesús resucitó quiere decir que cualquier cosa por la cual tú estés navegando hoy no es el fin, no es el último capítulo de tu libro. No te resignes, no te des por vencido. ¿Sí? Eso necesitamos. Si este eres tú, estás a un punto en tu vida en el cual tal vez estás listo para renunciar y darte, yo te diría, no lo hagas. Digo conmigo bien fuerte, no lo hagas. No lo hagas. ¿Sí? Y última cosa que a veces cuando no sabemos qué hacer, afortunadamente, para tus notas, algunos de nosotros llegamos a dar este paso donde buscamos a Dios. Cuando no sabemos qué hacer, seguido intentamos arreglar las cosas nosotros mismos, comenzamos a imitar a otros, lo cual puede ser muy, muy dañino. Y si no tenemos cuidado, nos podemos rendir y darnos por vencidos. Afortunadamente para algunos de nosotros lo que puede suceder es que al no saber qué hacer podemos buscar a Dios. En mi caso eso es lo que sucedió en una etapa cuando yo tenía como 17 años, donde mi vida estaba, ya no podía, bueno, tal vez sí podría estar peor, pero estaba muy mal. Decidí buscar a Dios. Hice tipo un arreglo, un pacto, ¿no? Con Dios. Y, Señor, si me sacas de esta, porque me tengo una bronca muy grande. Hoy no tenemos el tiempo para explicártelo, pero invítame a un café y te la cuento toda, ¿va? Pero dije, uno de esos momentos me dice, Señor, si me sacas de esta, te prometo que te sirvo con el resto de mi vida. Dios hizo su parte y yo simple y sencillamente estoy tratando de hacer mi parte del trato, ¿va? Entonces te digo, Dios es bueno de esa forma. Buscamos a Dios. Desafortunadamente, seguido, este es el paso que hacemos como nuestro último recurso, ¿sí? O sea, de ese tipo de decir, bueno, ya intentamos todo, ya buscamos por todos lados, ya hablamos con todos los expertos y todas las personas con las que podríamos hablar, ya invertimos todo lo que teníamos. Lo único que nos queda ahora es buscar a Dios. Eso es lo desafortunado, que seguido Dios viene a ser el último recurso en vez de nuestra primera opción.
¿qué sucedería si en vez de tener a Dios como nuestro último recurso, Él fuera nuestra primera opción? En lo que tú estás caminando, tal vez en lo que has pasado o lo que vaya a venir por delante, porque si hay una verdad es esta: todos nosotros estamos en uno de tres lugares. Estamos en medio de una crisis, saliendo de una crisis o vamos hacia una crisis. Ese es el ciclo de la vida. Es normal. Jesús prometió que en este mundo tendríamos dificultades. Ahora, ese versículo nadie lo tiene en su refrigerador, ¿eh? Nadie se lo quiere memorizar, pero es parte de la Biblia. En este mundo vamos a tener retos, ¿sí? Es la verdad. Y tal vez dices, Edgar, ya perdí una hora de sueño. Lo menos que podrías hacer es ser un poco más positivo esta mañana, ¿no? Ok, voy a ser un poco más positivo. Estoy positivamente seguro que todos estamos en una crisis, estamos saliendo de una crisis o vamos a otra bronca, ¿sí? Es la neta, es lo que la vida es. Pero ¿qué sucede si en vez de nuestro último recurso, Dios viene a ser nuestra primera opción? Es la pregunta que quisiéramos poner. Ahora, esa es la razón por la cual Jesús vino a la tierra, para enseñarnos a caminar con Dios como el centro de nuestra vida, no como nuestro último recurso, no como nuestra tercera o segunda opción, pero como nuestra primera opción. Es una de las cosas que Jesús vino a enseñarnos sobre todas las cosas, es cómo caminar con Dios en el centro de nuestras vidas. Y lo hizo como hombre, como ser humano, para que tú y yo pudiéramos ver cómo hacerlo. Jesús vino a enseñarnos. Estoy muy emocionado por los puntos que quería compartir contigo, que quiero compartir hoy contigo, porque creo que en estos se encapsulan algunas de las luchas más fuertes que tú y yo vamos a enfrentar como seres humanos, especialmente como aquellos que somos seguidores de Cristo. Efesios capítulo 5 versículo 1 y 2 dice: por lo tanto, imiten a Dios. ¿Se acuerdan que la primera semana dijimos que Jesús es? Que Jesús es. Exacto, así es. Entonces dice, por lo tanto, imiten a Dios, podríamos decir, imiten a Jesús en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Jesús. Vino a enseñarnos. Jesús es el maestro. Eso es lo que estamos hablando hoy. Ahora, porque Él sabía que tú y yo íbamos a enfrentar situaciones muy difíciles en la vida, Jesús vino a darnos un ejemplo de las siguientes cosas. Hay muchas más, pero hoy quería poner algunas que creo que son fundamentales para tú y mi diario vivir, para tu diario vivir y para el mío. Jesús el maestro vino a enseñarnos, número uno, cómo vencer la tentación. ¿Cómo vencer la tentación? Porque en este mundo vamos a tenerla, ¿sí? Si vamos a vencer la tentación en nuestra vida, es una muy buena idea que aprendamos del maestro, ¿sí? En Mateo 4, aquí por el tiempo voy a resumirte la historia. Si has leído la palabra de Dios, esta ya te la sabes, pero básicamente te damos los versículos para que vayas a casa y por favor ve a tu Biblia, sácala, lee esto, estúdialo también. Pero básicamente en Mateo 4 lo que sucede es que dice la Biblia que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto a ser tentado por el diablo. ¿Sí? Ahí tal vez ahí ya se te fue la teología así como que ¿qué? ¿Dios haría eso? En el caso de Jesús, sí. También en el tuyo y el mío. Si Jesús fue guiado a tiempos difíciles de tentación para ser fortalecido por Dios, tal vez tú estás enfrentando hoy una situación en tu vida que es difícil. No te des por vencido, no tires la toalla. Tal vez Dios está tratando de fortalecerte, ¿sí? Está tratando de hacer algo en ti. Y en este relato básicamente llega el diablo, y una de las primeras tentaciones, porque tenía hambre, había estado 40 días sin comer ni tomar agua. Dice que la primera tentación fue que hiciera unas piedras en pan, pero no fue la primera tentación. De hecho, en el versículo 3 dice, el tentador, fíjate cómo se le dice al diablo, es el tentador, porque es su trabajo. Dice, el tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. ¿Viste la primera tentación? La primera tentación no fue que convirtiera piedras en pan. La primera tentación es que dudara que era el Hijo de Dios.
si eres el Hijo de Dios. Siempre el enemigo de nuestra alma va a atacar nuestra identidad en Cristo. Si el diablo no te puede sacar de que eres un hijo, hija de Dios, con una eternidad asegurada con Dios, no porque tú eres buena onda y todo lo haces bien, sino porque Cristo es extremadamente buena onda y todo lo hizo bien. ¿Sí me explico? Porque Él fue a la cruz y Él pagó por nuestros pecados. Cuando tú sabes que ahí descansa tu identidad, y si el enemigo no te puede sacar de ese lugar, no te va a poder llevar a caer en ciertas cosas. Si tu identidad es fuerte, tu fe es fuerte en Cristo Jesús. Ahora, dice ahí que le dijo y Jesús le respondió. 3 veces le tentó con hacer comida y Jesús le dijo, la palabra dice, o escrito está. ¿Sí? No solamente de pan vivirá el hombre. Y luego lo tentó a que fuera y se tirara de un edificio para ver si los ángeles lo atrapaban, lo rescataban. Y otra vez dice, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Y luego lo tentó llevándolo a un lugar muy alto para que viera todas las ciudades del mundo. Y le dijo, todo esto te doy si solamente te inclinas y me adoras a mí. O sea, estaba tentándolo a que echara por la basura su lealtad a Dios, a lo cual Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, este versículo 10, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. 3 veces vemos que Jesús es tentado con algo específico, 4 en mi opinión, como te lo acabo de explicar. Y 3 veces la forma de derrotar la tentación fue con la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, pero aquí nos dio un ejemplo de cómo vencer al enemigo y la tentación como ser humano, utilizando la palabra de Dios contra el enemigo. Hay un poder en la palabra de Dios increíble. Y ahí para tus notas quiero que sepas que la clave para vencer la tentación es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Si tú valoras, crees, obedeces y utilizas la palabra de Dios en tu vida, vas a ver una increíble cantidad de victoria en tu vida. Vino a enseñarnos, Jesús el maestro vino a enseñarnos cómo vencer la tentación. Número 2, Jesús el gran maestro vino a enseñarnos cómo enfrentar situaciones imposibles. ¿Sí? Jesús sabía que en esta vida íbamos a enfrentar situaciones muy difíciles. ¿Sí? Y Él quería que tú y yo supiéramos exactamente qué hacer. Aquí en Marcos 9, del 17 al 23, hay otro instante donde te lo voy a resumir por tiempo, te lo voy a resumir. Pero básicamente lo que sucede es que viene un señor con su hijo que está evidentemente endemoniado. El estar endemoniado le ha quitado la capacidad de hablar y seguido le hace tener tipo lo que hoy conoceríamos como ataques epilépticos, ¿no? Lo tira al piso, etcétera. Ahora, viene y dice, lo llevé con tus discípulos y no pudieron ayudarlo. A lo cual Jesús dice, shh, qué mala onda, ¿hasta cuándo tengo que estar aquí? Te lo prometo, está en la Biblia, pero no lo dijo como yo. Y luego dice, tráiganme al muchacho. Le traen al chico a Jesús. Y dice la Biblia que en cuanto llegó a Jesús, se empezó a convulsionar. Porque ¿cuántos de ustedes saben que el hecho de que tú no puedas ver el ámbito espiritual no quiere decir que no existe? ¿Sabías eso? Para aquellos de nosotros que creemos el relato bíblico y el relato de la creación, ¿sabes que el ámbito espiritual existía antes que el ámbito natural? Por lo tanto, es aún más real el ámbito espiritual que el ámbito natural. El que tú y yo no lo podamos ver con los ojos, con el ojo físico natural, no quiere decir que no existe. Simple y sencillamente quiere decir que a veces no lo podemos ver. Y en este caso, traen al muchacho, se empieza a convulsionar. Lee la historia, por favor, lee la historia en tu casa. Y básicamente lo que Jesús hace, lo ve y dice en el versículo 22, muchas veces aquí el papá le está explicando a Jesús qué es lo que tiene. Dice, muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Créeme, lo que el enemigo de tu alma más quiere hacer es matarte, ya sea con depresión, coraje, lo que sea. Dice, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le contestó, ¿cómo que si puedo? O sea, soy Dios.
La pregunta, señor papá del muchacho endemoniado, no es si puedo. Dice aquí, para el que cree, todo es posible. La pregunta no es si Dios puede. La pregunta aún no es si Dios quiere. La pregunta es si tú y yo creemos que Él puede y quiere. ¿Sí? Y vemos, sigues viendo el relato y es genial, lo liberó. Pero Jesús no se dejó intimidar por la gravedad del problema. Él sabía que, y esto es para tus notas, él sabía que todo problema está sujeto a cambio cuando el ingrediente de la fe en un Dios todopoderoso está presente. Todo problema es sujeto a cambio cuando el ingrediente de la fe en un Dios todopoderoso está presente. Jesús vino a enseñarnos cómo enfrentar situaciones imposibles y nos dijo que lo hiciéramos con fe en Él. ¿Sí? Número 3, el gran maestro, Jesús el maestro, vino a enseñarnos cómo someternos al plan de Dios. Y esto es algo difícil para la mayoría de nosotros, porque a todos nosotros los seres humanos nos encanta hacer lo que nosotros queremos. ¿Sí? Entonces es algo muy difícil. Pero la noche antes de que Él fuera crucificado, si tú te acuerdas del relato, te acuerdas de la historia, Jesús fue al monte a orar. Estaba platicando con Dios. Y dice en Lucas 22, del 41 al 42, dice, se alejó a una distancia como de un tiro de piedra. Porque así medían entonces, ¿no? Lo malo es que yo creo que unos podían tirar la piedra más lejos de que otros. Entonces no sé si fuera tan exacta la distancia. Pero bueno, se alejó como a un tiro de piedra. Dice, y se arrodilló y empezó a orar. Y dijo esto: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Aquí es la noche anterior a que Jesús fuera crucificado. O sea, en la historia de la humanidad, hoy sería el mejor tiempo para ser sentenciado a muerte. ¿Sí me explico? Porque hoy te inyectan y ahí quedó. O le prenden al switch y en unos segundos ya te fuiste. Pero la crucifixión era otro rollo completamente diferente. Y estaba a punto de enfrentar esto Jesucristo. Y aquí es donde dice: ¿sabes qué, papá? La verdad es que si se pudiera, preferiría no. ¿Cuántos podrían entenderlo? ¿Sí? Dice: sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Y aquí para tus notas quiero decirte que Dios tiene un plan específico y bueno para tu vida, pero la obediencia es el requisito, el ingrediente requerido para poder experimentar ese plan para tu vida. ¿Sí? No sé en qué área de tu vida Dios esté llamándote a ti a ir o a dejar de ir, a hacer o a dejar de hacer. No sé si hay algo o alguien, algún hábito que Dios está invitándote a dejar, si hay un hábito o un lugar o una actividad que Dios está invitándote a comenzar. No sé, pero cualquiera que sea esa cosa, te garantizo esto: tu vida va a ser mucho mejor si haces lo que Jesús te invita a que hagas. El buen maestro vino a darnos el ejemplo porque quiere que tú y yo podamos seguir sus pasos. Muy bien. Y número 4, para terminar aquí, Jesús es el maestro y vino a enseñarnos cómo demostrar amor incondicional. Esas 4 cosas creo que son críticas para nuestro diario vivir. La forma en la que Jesús mostró el amor incondicional de Dios fue a través de lo que pudieras poner en tu paréntesis, a través del perdón. El perdón ejemplifica el amor incondicional de Dios para ti y para mí de una forma como nada más lo pudiera hacer. Hay una historia en Lucas 7, del 41 al 48, la cual también voy a resumir para ti por tiempo. Queremos respetar también tu hora de salida. Pero había aquí básicamente lo que está sucediendo en Lucas capítulo 7 es que había un fariseo que había invitado a Jesús a comer. Un fariseo eran como los expertos de la ley, las personas más religiosas. O sea, si buscas la palabra religioso en el diccionario, verías la foto de un fariseo haciéndole así. ¿Sí me explico? Estos eran los fariseos. O sea, cuando se trataba de religión, estos cuates eran los más gruesos, ¿sí? Dice la Biblia que diezmaban de sus especies.
O sea que no inventes. Compraban canela molida y a ver, un granito para mí, un granito para... Sí, 9 granitos para mí, un granito para Dios. ¿Sí me explico? O la sal, ¿te imaginas? O sea, no, obvio, también lo hacían con una pesa, ¿no? Pero este fariseo invita a Jesús a comer a su casa. Y mientras están cenando, llega una mujer. Por favor, léelo en tu Biblia. Hoy en la noche lee Lucas capítulo 7. Te garantizo que te va a ser de bendición. Yo te estoy dando nada más el resumen, pero las notas están ahí para que te las lleves. Llega una mujer que se conocía en todo el pueblo, en toda la aldea, como ser una mujer muy pecadora. ¿Sí? Es básicamente lo que dice la Biblia, que era una mujer que era muy conocida por ser pecadora. Ella entra y empieza a enjuagar, se postra ante Jesús y le empieza a lavar los pies con sus lágrimas. Está llorando tanto que está enjugando los pies de Jesús y empieza a secarlos con su cabello. Y dice la Biblia que ella abrió un frasco que literalmente se tomaría 1 año de salario para comprar esta cantidad de perfume, y la derramó sobre sus pies. Y al ver esto, el fariseo se indignó y dijo: seguramente este cuate no es quien dice que es, porque si fuera quien dice que es, sabría quién es que le está tocando los pies. Fíjate lo gacho que es la religión, ¿eh? Y a esto Jesús responde en el capítulo 7, versículo 41, y le dice una historia a este fariseo. Dice: mira, 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Este es el amor de Dios. Y dice: ahora bien, ¿cuál de los 2 lo amará más? Responde Simón, el fariseo. Se llamaba Simón. Dice: supongo que aquel a quien más le perdonó. Y Jesús le dice: has juzgado bien. Y luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Cuando entré a tu casa, no me diste agua para los pies, lo cual era una costumbre en esa cultura. No lo honró de esa forma, ¿sí? Dice: no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con su cabello. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Porque a quien poco se le perdona, poco ama. Y entonces Jesús le dijo a ella: tus pecados son perdonados. La cuestión no es nuestra cantidad de pecados. La cuestión es si tú y yo reconocemos lo que significa ser perdonados. Mira, tal vez tú no me has conocido y algún día podemos platicar, pero yo sé de dónde vengo. Yo sé exactamente en las tonterías en las que me he metido, las malas decisiones que he tomado. Yo sé de dónde me sacó Dios. Sé a dónde iba mi vida y a dónde ya no se dirige por la gracia y el perdón de Dios. Y te voy a decir, lo amo, porque me ha enseñado su amor incondicional a través del perdón. Pudieras decirte esto: hice las cosas que te dirían que hice, pero ya no soy quien dirían que soy, porque en Jesucristo soy hecho nuevo. Y también eso lo podrías decir tú, si tu fe está en Él. Aquí Jesús, el maestro de todos los maestros de toda la historia, hace una conexión muy inseparable entre el verdadero amor y el perdón. ¿Sabes por qué?
Porque Él sabía que en esta vida nosotros íbamos a encontrar tiempos donde necesitaríamos recibir su perdón, su amor, y otros tiempos donde tú y yo necesitaríamos otorgar su amor a otras personas, su perdón. Y el perdonar, el vivir perdonado, nos capacita para perdonar. Y el perdonar nos capacita para vivir en libertad. Para tus últimas notas yo te diría, Jesús no vino a la tierra solo para morir. Jesús vino a la tierra para enseñarnos cómo vivir. Vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias por lo que estás haciendo en medio nuestro. Señor, te pido por todos mis amigos hoy, por aquellos que estén viendo en línea. Si tú estás aquí o estás viendo este video, cualquiera que sea el día, cualquiera la hora, tal vez hay personas en tu vida que te han lastimado o que continuamente te desilusionan, te defraudan. Yo quiero animarte hoy a que otorgues el perdón. Dices, pero Edgar, no me han pedido perdón, no se han disculpado. No tienen que hacerlo para que tú puedas perdonar. Y el perdonar te hace libre, porque el vivir con rencor en nuestra vida es como vivir en una celda. No se ve, pero se siente, se vive. Y el perdón es lo que abre la puerta de esa cárcel. Si tú estás aquí, tal vez necesitas perdonar. Tal vez al estar hablando de esto, sin que nadie te tuviera que decir qué o quién o cómo, tú inmediatamente pensaste en alguien, inmediatamente pensaste en una situación, inmediatamente pensaste en esa dinámica. Yo quiero animarte a que no dejes pasar este momento. Aun si estás viendo en línea, no dejes pasar este momento donde Dios quiere hacerte libre. Y para perdonar no tienes que ser perfecto, nadie lo somos. Solamente tienes que reconocer que has sido perdonado y necesitamos perdonar a los demás. Yo te animaría a que tomes un tiempo ahorita y simple y sencillamente sueltes cualquier cosa que te esté atando con rencor, con amargura en tu vida. Y antes de terminar, quisiéramos hacer una oración, porque la verdad es que tú no puedes dar, jamás puedes dar lo que no tienes. Para poder perdonar necesitas experimentar primero el amor incondicional y el perdón de Dios. Si tú estás aquí y necesitas recibir ese perdón, yo quiero decirte que está disponible. No te lo tienes que ganar, porque la verdad es que nunca podrías hacerlo. Nunca podríamos merecernos el perdón, el amor, la gracia de Dios. Ese es un regalo y simplemente se recibe. Si estás aquí o estás viendo en línea y dices, ¿sabes qué, Edgar? Nunca he recibido ese regalo, nunca he tomado la decisión de aceptar el regalo que Dios me da a través de Jesucristo, que es su perdón, su gracia, su amor incondicional. Hoy quiero animarte a que lo recibas. O si lo has hecho, pero algo o alguien entró a tu vida y te ha separado de esta relación personal con Dios, hoy quiero animarte a que vuelvas a casa. Dios no te guarda rencor, simple y sencillamente dice, nada más vuelve a casa. La puerta está abierta, vuelve a casa hoy. Si tú estás aquí, estás en una de esas dos situaciones, nunca has empezado una relación personal con Dios, pero algo dentro de ti está diciendo, hoy es el día, tengo que rendir mi vida a Dios. O estás aquí y dices, pues como que creo que lo tenía, pero me alejé y sé que estoy lejos, pero quiero regresar. Si este eres tú, hoy quiero invitarte a que hagas una simple y sencilla oración. Ya sea que estés aquí en casa o que estés viendo en línea, simple y sencillamente te invitamos a que hagas una oración. Es simple, es práctica, no tiene nada científico. Pero si la haces con todo tu corazón, puede cambiar toda tu vida. Se trata de otorgarle el señorío de nuestra vida al gran maestro. Se llama Jesús. Si estás aquí hoy, aquí no queremos avergonzarte, no te vamos a pedir que te pongas de pie ni que pases para enfrente ni nada de eso. Pero si estás aquí y dirías, ¿sabes qué, Edgar? Ese soy yo.
yo quiero tomar esa decisión hoy, quiero regresar a casa o quiero venir a Dios por primera vez. Les voy a pedir a todos, por favor, si estás viendo en línea, haz lo mismo, pon una mano sobre tu corazón y vamos todos a hacer una pequeña oración en voz alta, algo muy simple. Pero si tú estás haciendo esto de todo corazón, te garantizo que está cambiando toda tu eternidad. Di conmigo: Padre Celestial, vengo a ti en el nombre de Jesús. Te doy gracias porque enviaste a tu Hijo a morir, una muerte horrible, para que yo pudiera vivir una vida abundante. Jesús, gracias por tomar mi lugar en la cruz, llevar mi castigo, mi muerte y darme tu vida, tu gracia. Hoy declaro que creo en ti, que eres el Hijo de Dios, que moriste por mí y resucitaste al tercer día. Te doy mi corazón, te doy toda mi vida. Ya no quiero vivir para mí. Yo ya sé lo que yo puedo hacer con mi vida. Quiero experimentar lo que tú tienes planeado para mi vida. Gracias por salvarme. Gracias por amarme, por perdonarme y aceptarme en tu familia. En el nombre de Jesús, amén. Familia, puedes celebrar conmigo lo que Dios acaba de hacer tanto en este lugar como aquellos que están en línea. Felicidades, felicidades.